El doctor Alejandro Mazzarini, director de IMEP. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Gracias nuevamente por estar. Por favor, un placer. Y hoy justamente acompañado por la licenciada en psicopedagogía Yamila Gonzalo. Buenas tardes, Yamila. Bueno, acompañante en bioemoción neuropsicopedagógica, muy bien, integrante del staff de IMEP. Bueno, hoy para hablar un poquito del estrés. Sin duda el estrés, hemos escuchado hablar muchas veces, pero no es el mismo, ¿no?, de hace 5 o 10 años, ¿no? Seguramente tiene características particulares en cuanto al tiempo histórico y al contexto, ¿no?, que nos encuentra. Sí, en realidad, bueno, el estrés es una vieja deuda que tenemos para hacer entender de forma fácil, ¿no? Sí. Porque para cualquier cosa no se entiende, estamos estresados. En realidad, decimos que para definir un poquito, vamos a ver unas placas ahí, estrés simplemente viene de un término latín, se llama apretar. Ajá. Simboliza de alguna manera el modo en que el cuerpo tiene para reaccionar ante un desafío. Ajá, bien. Sí, de la forma en que ese desafío pueda accionar sobre el cuerpo, nosotros, y de acuerdo inclusive a los distintos elementos estresores, nosotros tenemos una capacidad de reacción natural, biológica, diría hasta fisiológica. De respuesta a un estímulo externo, podríamos decir. Una respuesta a estímulo externo que gracias al sistema nervioso simpático nos hace reaccionar, nos hace huir, nos hace estar en condición. Ahora, ¿qué pasa? Si esto se perdura en el tiempo, perdura en, ya sea el efecto estresante o el efecto del desafío perdura en el tiempo, ahí comienza a haber ya un desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? El organismo también tiene un sistema nervioso parasimpático que dice, bueno, te voy a frenar para que mantengas esto del equilibrio o lo que llamamos homeostasis. ¿Para qué? Para no caer en un estrés, que ese estrés orgánicamente se llama oxidativo. ¿Cómo lo expresa entonces al cuerpo el estrés, no? Claro, fíjate vos, el estrés, tenemos un estrés bueno, que es el eustrés. Yo tengo que tener reacción para defenderme. Pero el distrés es el estrés malo, que bien ahí vimos en las placas cómo reacciona en distintos órganos y produce desde un proceso digamos, vascular, un proceso al órgano hepático, al órgano renal, pulmonar, a distintas afecciones, que es lo que realmente evaluamos ahí y que a veces nos centramos a preocupar en el síntoma, en el órgano que está, digamos, como debutante a la situación y no vamos al origen. Por eso, ha ayudado a entender que el fumar, la dieta alta de grasas, lo emocional de la coherencia e incoherencia, el alcohol, la contaminación, debuta en el organismo como órgano disparador, esto de la oxidación o el estrés, que de alguna manera reduce nuestra capacidad de defendernos y lo hace una enzima llamada superóxido dismutasa. Esto realmente nos hace suponer y pensar de que adicionar a una medicación lineal o adecuada a la patología no soluciona el problema. El problema lo vamos a solucionar entendiendo el porqué, cuáles son los estresores que nos han traído el desequilibrio y fundamentalmente mi reacción como cuerpo al tiempo de poder tener esto de lo simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo en total equilibrio. Equilibrados, por Fíjate supuesto, vos, ¿no? para darle entendimiento a lo importante de lo emocional. Lo que es exceso de presente es estrés. No le pongo un límite. De alguna manera tiene que ver con un exceso del pasado que me llama depresión, pero también un exceso del futuro que me llama ansiedad. Esta cuestión de la relación al cual yo puedo hacer objeto del sentido de las sensaciones y las emociones hace lo que Yamila vamos a podernos explicar un poquito y qué hacemos en IMEP para entender cómo somatizamos las cosas. Muy bien, con las emociones, el estrés y las emociones y cómo realizan este acompañamiento tan necesario en los tratamientos que realizan en IMEP, ¿no, Yamila? Sí, particularmente es muy importante
ver a la persona situada en su ambiente, ¿sí? Ajá. Porque si bien el estrés uno lo puede ver como un concepto amplio y que se presenta o se manifiesta en todos de distintas maneras, hay que conocer el ambiente emocional particular de esa persona, es decir, la vivencia. Bien. Sobre todo el cómo lo está viviendo esa persona y desde cuándo, ¿no? El desde cuándo nos hace conocer el tiempo cronológico y saber qué vivencias se pueden estar repitiendo o qué vivencia se implantó en un determinado momento que hizo que eso se desencadene una emoción que se esté repitiendo. Entonces, el tema de poder conocer qué emoción es la que a nosotros se nos está presentando, hace tomar conciencia de dónde está el núcleo de la cuestión. Por eso hablamos de que a veces si Imagino el que es un conflicto... trabajo muy digamos, en conjunto, ¿no? Justamente llevando adelante ese trabajo de autoconocimiento también, ¿no? Me da la y de sensación. autoindagación, Ajá. ¿no? Si nosotros nos cuestionamos o nos preguntamos el para qué estoy viviendo esto, nos va a dar una respuesta, ¿sí? Sobre todo el aprender a escuchar nuestro cuerpo. Claro. Porque, bueno, muchas veces estamos inmersos en ese ambiente y no podemos ver más allá. Entonces es muy importante pedir ayuda, es decir, a alguien que nos ayude a ver en nuestra línea de tiempo qué es lo que nos está pasando. ¿Cómo se realiza concretamente el acompañamiento, Yamila? Contanos. Bueno, esto. en IMEB, obviamente que la persona, el paciente cuando llega, transita, sí, por distintas áreas y una de estas áreas es la bioemoción. La intención acá es ayudarlo a aprender a mirar de otra manera. Entonces se utilizan distintas herramientas y una de esas herramientas es conocer la línea de vida, es decir, la edad que uno tiene, conocer los acontecimientos importantes que han transcurrido en esa vida, en ese tiempo, para saber qué fue lo que se guardó y quedó en nuestro inconsciente. También estudiamos el árbol genealógico, ¿sí? Porque bueno, nosotros venimos de la unión de un óvulo y de un espermatozoides y ahí hay mucha información genética. Entonces, conocer qué es lo que se repite o qué estamos reparando es muy importante, es fundamental. Y también conocer las creencias limitantes. Nosotros estamos inmersos en un mundo que tenemos un montón de creencias, pensamientos o ideas positivas, pero también un montón limitantes. Como lo dice la palabra, te limita a poder cambiar son algo. Creencias, ¿no? Son En creencias. Casos. Entonces es fundamental conocerlas y aprender a cambiarlas. Para eso hay que entrenar nuestro cerebro, que es el que comanda todo nuestro cuerpo. Entonces encontrar un equilibrio entre lo que pienso, digo, siento y hago es fundamental. Eso habla de coherencia emocional y es muy importante. A veces nos lleva la vida a lo mejor, ¿eh? Totalmente. Sí. O a veces ni siquiera somos conscientes de que necesitamos buscar ese equilibrio. ¿Cómo se logra el equilibrio biológico? A ver, Bien. Sí, no, y se logra. como Lo que para pasa cerrar que un poco. Lo que sucede es que primero hay que diagnosticarlo. Es decir, esto no solamente es un... Una persona que está enferma siempre está en desequilibrio, Alejandro. Totalmente, si no, no estaría Cuando hay una enferma. enfermedad diagnosticada, ¿no? Es que no estaría enferma. Es Claro. decir, el cuerpo humano permanentemente está en adaptación. Esta adaptación sugiere poner en mecanismos que son muy brincados dentro de la química y la física del cuerpo y la energía, y hace que de alguna manera tengamos nosotros la posibilidad de desembarazarnos de esto si la tenemos como capacidad. Y esto tiene que ver con la resistencia inmunitaria, si la capacidad de defensa yo tengo, y desde las emociones, cómo puedo canalizar las emociones de la coherencia, donde yo comienzo a partir o a impartir que más se vincula hacia un hecho de alto impacto y yo lo llevo hacia el recuerdo y hacia la memoria y hacia el olvido, que es lo que maneja un poco Yamila, hace que de alguna manera siempre esté esto como haciendo de acción al tiempo en el órgano determinado. Muy bien. Entonces, nosotros primero lo que hacemos es una revisión de la parte orgánica a través de los estudios que realizamos, la parte emocional, un diagnóstico, para establecer grado de
de estrés, inclusive bioquímico. Yo puedo estudiar a través de metabolitos en la sangre o en la orina cuáles son las distintas sustancias que hace que yo debute a entender que estamos en situación de desequilibrio. Hay un estudio que trajimos a Estados Unidos, se llama InWave, que es un estudio que mide coherencia o incoherencia a través de las ondas alfa del cerebro. Entonces, a partir de ahí, uno puede entrar y hacer ejercitaciones o diagnóstico y ejercitaciones para saber qué grado de cohesión puedo entender entre el cerebro derecho e izquierdo y entrar a formular una orden coherente hacia el cuerpo y una función X. Muy bien. Así que bueno, esto es un muy poco interesante el planteo y esta mirada también de trabajo interdisciplinario y en equipo, que es la propuesta claro, de INMEP, como siempre nos tiene acostumbrados. Bueno, les agradezco este tiempo que han tenido para contarnos un poquito cómo trabajan, ¿no? Y cómo abordan esta problemática tan presente como lo es el estrés. Sí, muchas veces ciertas situaciones como la megafarmacia que tenemos pacientes también generan estos estrés. Entonces a veces el diagnóstico simplemente le da la posibilidad a la persona de encargar o guiar un procedimiento. Así que a veces acercarse a INMEP simplemente en búsqueda de un diagnóstico de esta naturaleza también es muy bueno. Y comenzar en este camino de la búsqueda del equilibrio y la armonía. Y es fundamental poder primero ver, entender por qué o para qué me está sucediendo esto, para luego comprender y desde ahí soltar, sanar, liberar. Muy bien, bueno, nos quedamos con estas palabras. Muchas gracias, Alejandro, un placer. Gracias, Yamila, un placer conocerte.